Esta es la guía de actividad de geometría para los grados sextos. En estos enlaces pueden encontrar videos que están hablando de ese mismo tema. Viene una teoría hablando de los ángulos, clasificación de los ángulos, cuando es un ángulo agudo, ángulo recto, cuando es ángulo obtuso, cuando es ángulo llano. También según la posición, cuando es un ángulo consecutivos, cuando son adyacentes, cuando son ángulos opuestos por el vértice. Todo eso se necesita para la actividad. Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. La actividad que los estudiantes van a realizar son los puntos desde el 1 hasta el 6. En el punto 1 hable de halla el complemento de cada ángulo. Recuerda que el complemento es lo que le falta para llegar hasta 90. Por ejemplo, en el primero de acá que dice de 45, para llegar a 90 el complemento de esto sería 45. Este de 90 el complemento sería 0, porque 90 más 0 es 90. En el punto de acá que es el suplemento, es lo que le falte para llegar a 180, es decir, en este caso 145, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Serían de 45 a 80, serían 5 para 50, 35. En este caso serían 35. Por ejemplo, de 90 para llegar a 180 serían 90. Es decir, a 180 le resta 87.5 o le resta 93.5. Y lo que le falte es, la respuesta es el suplemento. Dibuje dos ángulos adyacentes de tal forma que uno de ellos mida 35. Dos ángulos adyacentes, este ahorita lo voy a hacer en el tablero, el tercero. Pero acuerde que el adyacente sería un ángulo de este tipo para el tercer punto. Un ángulo mediría 35. Y el otro lo que nos falte para llegar a 180. Pero eso lo hago ahorita en el tablero, explicando. Encuentre las medidas del ángulo A, B y C, también lo voy a hacer. Dibuje los siguientes ángulos y escriba su clasificación. Dibujar un ángulo utilizando pues la herramienta, si la tienen. O si no buscan imágenes, pues puede valer así. Si no tienen en la casa el transportador, buscan imágenes así de ángulos. Se los valgo así porque se entiende que algunos no tienen las herramientas. Estos de acá, 1345. Y los clasifican. Para clasificarlos con estas partes de acá encima que decían clasificación de ángulos. Según la medida, ángulo agudo. Dicen si es un ángulo agudo, si es ángulo recto, ángulo obtuso. Voy a hacer entonces los ejemplos. Bueno, entonces en la actividad de geometría para sexto, el primer punto habla de los complementos. Y hay una serie de ángulos ahí. Por ejemplo, el 45. ¿Cuál es el complemento de 45? Es decir, ¿cuánto le falta para llegar hasta 90? A esto le faltaría también 45. Complemento 45. Otro que decía ahí, por ejemplo, 83.5 grados. ¿Cuánto le falta para llegar a 90? Es decir, desde el 83 al 90, desde el 84 le faltan 6. Y como es 83.5 serían 6.5. 6.5. El segundo punto habla del suplemento. Suplemento es que para llegar hasta 180, suplemento, ¿cuánto le falta para llegar a 180 grados? Complemento para llegar a 90. Entonces habían unas preguntas, por ejemplo el 145. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Serían a 55 y a 80, 30, o sea, 35 grados. Por ejemplo el 87.5. 87.5. Para llegar a 90 serían 2.5. Y para llegar a 180 otros 90, o sea, sería 92.5. Porque estamos hablando del suplemento.
el tercer punto. Para el tercer punto voy a borrar esto acá. Tercer punto viene hablando de construye unos que sean adyacentes y a la vez consecutivos y que uno de ellos mida 35 grados. Es decir, uno mide 35 grados, el otro lo que me falte para llegar a 180. Entonces en este no se lo voy a hacer, pero quedaría así. 180 menos 35. Lo que les dé es el ángulo. Si lo van a dibujar y tienen la herramienta, se los voy a dibujar acá. Yo tengo uno muy pequeñito, pero entonces sería, colocamos el punto donde sea el 0. Hacemos una regla. Colocamos el punto acá donde es 0, el transportador. Medimos 35 grados. Acá va 20, 30, 35 aproximadamente acá. Nos quedaría de esta forma. 35 grados y lo otro lo que me falta para llegar al 180. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto nos viene hablando de una serie de ángulos. Este mide 30. Acá es A. Acá es B. Acá es C. Tenemos esta información y nos dicen cuánto mide cada uno de estos. Entonces, por una teoría que llama opuestos por el vértice, si este mide 30, este es exactamente el mismo, mide 30. Como este ángulo, si lo vemos acá, es un ángulo llano de 180, todo esto, ¿cuánto le falta a 30 para llegar a 180? Esto sería 150. Y por opuestos por el vértice, o mirando la misma teoría, acá también es 150. Ese es el cuarto punto. Voy a borrar para explicar un poquitico sobre el quinto punto. Quinto punto viene preguntando sobre construir unos ángulos. Pausa. Entonces el quinto punto viene hablando de que se sabe que dos ángulos son adyacentes y que uno es el doble de otro. Entonces verdaderamente que dibujarlos, uno quedaría de 60 y el otro quedaría de 120. Entre los dos miden 60 y 120, 180 y uno es el doble de otro. Y el punto sexto nos pide que dibujemos ciertos ángulos, como uno de 13, otro de 45, otro de 72, otro de 85, y luego clasificarlos, si tienen las herramientas. Entonces, para el punto 6 sería lo siguiente, por ejemplo, el de 13. En el 0 y que vaya hasta acá, hasta el 13. Entonces acá, por ejemplo, el de 13 grados. 13 grados. Por ejemplo, el de 45. En el 0 y que vaya hasta el 45. Acá vemos 45. 45 grados. En el, por ejemplo, el de 72. 40, 50, 60, 72, por esta parte más o menos. 72 grados, así sucesivamente. Y luego clasificarlo, es decir, si es un ángulo agudo, ángulo recto. Pausa, stop.